La pregunta que forma la parte central de los temas, de estos tres temas, es ¿quién es Jesús? Una pregunta que tiene múltiples respuestas desde el punto de vista bíblico. Ayer respondíamos a la pregunta ¿quién es Jesús? Diciendo que Jesús es Dios descendiendo. Y recordarán tal vez los que estaban ayer que el texto que tomamos es aquel texto de Juan capítulo 1 y versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, a veces cuando se enfoca esta condición divino-humana de Jesucristo, para algunas personas dicen, bueno, estamos dando una respuesta teológica sobre una persona histórica. Pero ¿quién es Jesús? Algo más esta tarde. Jesús es Dios transformando. No hay duda alguna que cuando tú lees los evangelios, únicos elementos no solo inspirados, sino realmente con referencia histórica sobre Jesús, cuando lees los evangelios descubres un hombre, si lo tomas desde ese punto de vista, con un poder admirable. Cristo anduvo, caminó en esta tierra, dejando atónitas a las gentes, porque Él tenía poder. La autoridad de Cristo se manifestaba durante todo su ministerio, no solo en acciones, sino en palabras. De manera que la gente que escuchaba al Señor quedaba admirada de su doctrina, de su palabra, y decían, este hombre habla no como los religiosos del entorno de sus días, sino como alguien que tiene autoridad. Jesús tiene poder. Durante su ministerio, Cristo produjo impactantes transformaciones. Las transformaciones de Cristo son evidentes. Jesús sanó leprosos, Jesús dio vista a ciegos, Jesús resucitó muertos, Jesús canceló situaciones tensas, Jesús alimentó a los necesitados, Jesús calmó la tempestad. Jesús es, lógicamente, un hombre con poder transformador. Es Dios transformando. Ahora alguien me puede decir, bueno, esos datos históricos vamos a admitir que sean ciertos, que realmente Jesucristo existió, Jesús de Nazaret existió y caminó haciendo estas manifestaciones de poder. ¿Y a mí qué? Es una persona que vivió, que existió, que anduvo en la tierra hace prácticamente 2000 años. ¿Y qué a mí hoy? Cristo se presenta a sí mismo como el que tiene capacidad transformadora en el tiempo presente. Y Jesús dice, y este es el texto para esta noche, lo recoge Mateo, en el capítulo 11 de su Evangelio, versículo 28, dice estas palabras. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es sumamente interesante el versículo, tan conocido, tan sencillo, tan simple, que cuando se menciona un texto como este en una conferencia especial, algunos dirán, bueno, ¿cómo es posible que se busque un texto tan simple, oído tantas veces? Bueno, la palabra de Dios es atemporal y este texto tiene una tremenda, impactante riqueza. En este versículo, en estas palabras recogidas por Mateo, Cristo presenta tres grandes cosas. En primer lugar, está la condición, los trabajados y cargados. En segundo lugar, está la acción. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Finalmente está la responsabilidad. Venid a mí. Aquí tenemos la gran maravilla del mensaje del Evangelio. Nuestro hermano que presentó la reunión decía que el mensaje será un mensaje cristocéntrico. Lamentablemente yo no sé hacer otra cosa en el ministerio y sobre todo en la evangelización que presentar a Cristo como el centro del mensaje. No tengo ningún interés, quiero decirlo con todo énfasis en la introducción de esta noche, no tengo ningún interés en el llamado evangelio moderno, que presenta circunstancias, que habla de situaciones, que cuenta historias, que habla de datos, etcétera, etcétera. Necesito presentar a Cristo, porque el Señor me ha ordenado. Predica el Evangelio. Y el Evangelio es un mensaje esencialmente doctrinal y esencialmente cristocéntrico. El Evangelio es la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz no es posible sin la presencia evidente en el mensaje
de aquel que es el sustituto y el salvador de los pecadores. Primeramente, pues, acercándome al texto, descubro la condición. Cristo llama a un tipo de gente. ¿Qué tipo de gente? Los que están trabajados y cargados. Notad que el Señor no llama a estos trabajados y cargados a un determinado aspecto religioso. El Señor no está llamando a los trabajados, a los cargados, a los frustrados, a los fracasados, a los miserables, a que se conviertan a una determinada religión. El Señor llama a su propia persona. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De manera que el Evangelio proclama un encuentro personal del que está en una situación necesitada y de aquel que puede poner remedio a esa situación, que es Jesucristo, el Salvador del mundo. Cuando Pablo habla de la experiencia evangelizadora de la Iglesia apostólica, de la Iglesia primitiva, vincula inmediatamente esta acción del Evangelio a un cambio en la vida de las personas. De manera que cuando habla de la realidad de la Iglesia en Tesalónica, por ejemplo, por citar un ejemplo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esta palabra conversión es la misma palabra que Cristo está utilizando, por lo menos el mismo concepto que Cristo utiliza en esta invitación. Convertirte es retornar, es volver. ¿Hacia quién? Volver hacia Cristo. La conversión en el Antiguo Testamento es exactamente igual que en el Nuevo Testamento. Me asombra ver cómo hay algunos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tirano, despótico, que busca venganza. Esto no es verdad. Cuando Dios proclama su nombre en el Antiguo Testamento, se presenta como el Dios de la misericordia y de la gracia, el Dios dispuesto a perdonar, el Dios que restaura. El Dios del Antiguo Testamento es tan admirablemente lleno de gracia y de bondad que dice el Evangelio de Juan que envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar a los perdidos. Aquí tenemos la dimensión, y este Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, invita a los hombres a un retorno a Él. Lee un texto de la profecía de Malaquías, capítulo 3 y versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos, pero vosotros dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? De manera que hay aquí un pasaje que nos indica un grupo de personas marchando por un camino de crisis, camino de necesidad, camino de frustración, y de pronto en el camino escucha la voz de Dios, volveros a mí. Y esta gente dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué causa hemos de volvernos a ti? Cuando voy al Nuevo Testamento descubro en este y otros textos que el Evangelio tiene esencialmente un llamado a conversión, un llamado al retorno a Jesucristo. Cristo dice, reitero el texto, quisiera que el Espíritu lo grabase con fuego en vuestros corazones y mentes esta noche. Cristo dice, venid a mí. Y Cristo dice, venid a mí desde el lugar de problema en que estáis situados. Volved, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De modo que Cristo está haciendo una invitación que se va a convertir, lo veremos al final, en un mandamiento. Cristo dice, dejad el camino que lleváis y retornad a mí. Ahora, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la conversión, el retorno a Cristo tiene un problema profundo en la experiencia del hombre. En primer lugar, la Biblia me enseña que el hombre, la mujer, la persona, es una persona que a causa de su pecado vive una experiencia de desorientación. Cuando voy al libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, observo que el escritor sagrado da testimonio de lo que Dios descubre en relación con los hombres. Y dice el libro, el texto bíblico, que vio Dios que el corazón de los hombres era de continuo, no dice al mal, dice de continuo el mal. Quiere decir que el mal, el pecado, el deterioro, la problemática a consecuencia de haber abandonado a Dios, había venido a ser parte de la experiencia natural del hombre.
Yo quiero deciros, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Es decir, el pecado ha venido a formar parte de la genética espiritual del hombre y de la mujer. El pecado se ha incorporado a la experiencia de vida del hombre y el pecado ha desorientado el rumbo de la experiencia humana. Las consecuencias evidentes están en que este hombre, que se ha alejado de Dios en origen, no tiene ningún interés por Dios, ningún interés natural en regresar a Dios. Ayer escuchábamos el testimonio de un hermano, estaba cantando hermosísimas canciones, que dijo: yo hacía mucho tiempo que estaba buscando a Jesús hasta que lo encontré. ¿Es verdad? Naturalmente que sí, es verdad. Pero quiero deciros que cuando un hombre busca a Cristo, es porque primeramente Cristo lo ha buscado a él. El hombre desorientado a causa del pecado está expresado en la Escritura de una forma clarísima. Mirad 2 o 3 ejemplos nada más. En la historia de la humanidad, en el albor de la humanidad, el primer hombre, Adán y Eva, pecan contra Dios. ¿Qué hacen ellos? Retornan inmediatamente al Señor. Buscan un camino de aproximación contra aquel que habían delinquido. La Biblia me dice con toda claridad, con todo énfasis, que cuando ellos pecaron, fueron y se escondieron. Alguien me va a decir esta noche, estaban nerviosos. Tenían temor tremendo del encuentro con el Dios que habían ofendido. Busca ejemplos más adelante. Observa cuando ya la religión se ha establecido, verás cómo el hombre vuelve a Dios. ¿Crees eso? Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No importa cuál sea el camino que lleva el hombre. No importa cuál sea el camino que el hombre ha elegido. Puede ser el camino degradante de la inmoralidad o puede ser el camino aparentemente benéfico de la religión. Cualquier camino que el hombre establezca nunca le retorna a Dios por una razón. Porque Cristo afirmó en su ministerio que Él es el único camino que vuelve al hombre y conduce al hombre a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego cualquier otro camino no converge, no llega al encuentro con Dios, se separa de Dios. Y alguien, tal vez disgustado porque el hombre no es entronizado en el mensaje del Evangelio, viene y me dice: bueno, estás hablando de un tiempo de crisis en Israel. Cuando Isaías escribe su profecía, ¿cómo era ese pueblo? ¿No recuerdas acaso que Dios dice que está cansado de los sacrificios de ellos? ¿No recuerdas que el profeta dice: este pueblo viene a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Por qué buscas un ejemplo de ahí? Ven a la historia del cristianismo. Cuando el Dios de bondad y de gracia se proclama, cuando la salvación se anuncia, cuando Cristo es presentado, ¿quieres que venga el cristianismo? Muy bien. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Por la condición natural del hombre. El hombre ha incorporado, decía hace un momento, en su genética espiritual el pecado, y el pecado endurece el cuello, la cerviz del hombre. No permite que el gran yo del hombre se incline ante el tú de Dios. No permite que el hombre, con su tremenda arrogancia, con su tremenda potencialidad aparente, venga al Señor y le diga: Señor, soy un miserable, cargado y trabajado, vengo para que tú tengas misericordia de mí. No hay posibilidad. Forma parte de nuestra propia naturaleza. Y de pronto Cristo interviene en esa situación. Y Cristo viene con un mensaje que es, oídlo bien por favor, absolutamente contrario a la voluntad y al poder del hombre. Cristo dice: venid a mí. Significa: cancela tu yo y retorna incondicionalmente a mí. Y el evangelio que se predicó al principio del cristianismo, el evangelio que trajo como resultado la conversión, la salvación de miles de personas, era un mensaje que llamaba a los hombres a la conversión. Leo un texto.
El apóstol Pablo da testimonio de lo que él predicaba. Hechos capítulo 26, versículo 20. Y dice, yo anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Es decir, que los hombres vuelvan nuevamente a Dios y como consecuencia, manifestando la evidencia de ese retorno a Dios, hagan obras dignas de arrepentimiento. Que aquellas obras propias del hombre natural a causa del pecado, que toda esa inmundicia de corrupción de vida se cambie, se evidencie, se transforme en unas obras como resultado del poder transformador de Jesús. Mis queridos amigos, conversión no es asunto de mente solo, sino de corazón. La mente produce solamente convicción. La Biblia habla de conversión. Cuando predicas el Evangelio de la gracia conforme a la Escritura, la gran cantidad, la gran parte, la gran mayoría, es la palabra que estaba buscando, la gran mayoría del auditorio, no importa si son 200 o 5.000, la gran mayoría honesta del auditorio quedan convencidos de su situación espiritual. ¿Trae algún resultado? Ninguno. Solamente trae resultado, solamente el Evangelio produce cambio transformador cuando aquel que está convencido de lo que es retornado por el poder de Dios a Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador personal. Porque la conversión trae como consecuencia la transformación del individuo no desde afuera, sino desde adentro. La religión produce cambios externos. El religioso es una persona que está atenta a la normativa de su religión. Aparentemente podrá ser bondadoso, podrá ser discreto, podrá ser honesto, no importa lo que sea. La conversión es un cambio transformador desde el interior del hombre que trae como resultado la renovación de su propio corazón. Leo la Escritura. Yo les daré, dice el Señor, corazón, para que me conozcan que yo soy Dios. Y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí, no de toda su mente, de todo su corazón. Yo quiero dejar claro esto. Quiero deciros, queridos hermanos, que cristianismo y conversión no son emociones. Que la conversión a Dios no es sentir algo tremendamente impactante en el interior. Es simplemente un corazón que retorna sin condiciones al Señor. Es una vida que sintiendo su necesidad, la necesidad de transformación, retorna a Cristo. Y el efecto que trae, el resultado que trae ese retorno a Cristo es precisamente un cambio en su propia naturaleza. Lo digo con palabras de la Escritura. Esta es la palabra que predicamos, dice Pablo, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor, ahora presta atención a esto, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Escucha bien esto, por favor. Conversión, fe de entrega, significa entrega de la persona al Salvador. Notáis que el apóstol dice, se cree con el corazón. A veces pensamos que creer es simplemente un asunto mental. Yo creo en Cristo, bien. Yo no creo en Cristo. ¿Qué crees tú de Cristo? Creo que existió, está bien. Muy bien. Creo que fue poderoso, también está bien. Creo que murió en una cruz, está bien. ¿Y qué trae como consecuencia eso para ti? Continúas exactamente igual. La conversión que origina el nuevo nacimiento es venir a Jesús con el corazón y decirle, Señor, mi vida no vale nada sin ti. La gran necesidad que yo tengo, Señor, no es cambiar de religión, no es cambiar de sistema de pensamiento, es cambiar de vida y tener una nueva naturaleza. De ahí que el profeta Jeremías, en una oración tremenda al Señor, le dice, Señor, estamos cansados de emociones.
Estamos cansados de convicciones. Conviértenos y seremos convertidos. Oh, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión con Cristo. Salvación no es asunto de manifestaciones externas, es asunto de cambio del corazón. Y Dios interviene en esta situación. Y el Señor, el Dios que transforma, viene a mi encuentro esta noche con estas palabras. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En segundo lugar, el texto presenta la acción. Cristo promete una transformación ¿para quiénes? Para los que vengan a Él. Notad el versículo de nuevo. Venid a mí, ¿quiénes? Los que estáis trabajados. Es decir, los que estáis agobiados espiritualmente. Los que estáis trabajados y cargados. Yo voy a transformaros y yo os haré descansar. Cuando una persona viene a Cristo, cuando en un acto de fe personal dice al Señor, Señor, estoy perdido y sálvame, Cristo transforma esa vida. En primer lugar, Cristo da a ese que estaba inseguro seguridad de salvación. La conversión origina automáticamente el perdón de los pecados. Leo Hechos capítulo 26, versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo apuntó primeramente a esto. He dicho al principio de esta reflexión que el pecado es un elemento desorientador de la naturaleza humana. Que el pecado ciega el entendimiento, endurece la conciencia, deteriora los pensamientos, cautiva la voluntad. El pecado es un elemento esclavizante en la vida del hombre y de pronto Cristo dice, yo voy a tratar el primer problema, que es el problema del pecado. Voy a daros perdón de pecados. El perdón de pecados es el resultado de la fe en Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, es decir, cuando tú clamas por salvación, la Biblia, con la autoridad absoluta de la palabra inerrante de Dios, dice que Dios nos ha perdonado en Cristo ¿cuántos pecados? Todos los pecados. No solo los pasados. Algunos piensan que cuando se cree en Cristo, la deuda hasta el 17 de noviembre del año 2001, 9:15 de la tarde, queda cancelada. Ahora vamos a ver lo que pasa en el futuro. No. Lo que dice la Biblia es que cuando Dios perdona tus pecados, perdona todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No te olvides que hay pecados de omisión que tú desconoces. No te olvides que nosotros todos pecamos, a veces inconscientemente, de manera que Dios pone a la cuenta de Cristo la deuda total del pecado de aquel que cree, para que tenga perdón de pecados y vida eterna. Y aquel que se vuelve a Cristo, aquel que escuchando la invitación del Señor, venid a mí, dice, yo voy, Señor. La Biblia dice estas palabras, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en el Hijo. Oye estas palabras, por favor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ahora yo me acerco al Señor y digo, Señor, y cuando tú perdonas mis pecados y me das vida eterna, ¿acaso por alguna circunstancia yo puedo perder esa salvación? ¿Acaso a lo largo de mi experiencia personal contigo, de mis fracasos que voy a tener, podrás acaso borrar tú mi nombre del libro de la vida? Escucha al Señor. Mis ovejas son aquellas a quienes conozco y me siguen. Les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Cristo dice que los creyentes, los pecadores que creen en Él, con fe salvífica, son puestas en su mano. ¿Tú has pensado en la mano de Jesús?
Es esa mano poderosa que se levanta en medio de la tempestad del mar y dice al viento, calla, y al mar enmudece y se produce silencio impresionante. Es la mano que toca al leproso y dice, quiero, se limpio. Es la mano que levanta el cadáver de un joven y lo restaura a la vida. Es la mano del Creador eterno que con un juego de sus dedos, como dice el Salmo, colocó los astros en sus órbitas. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Además de esto, cuando voy a la doctrina de la seguridad de salvación, descubro otra admirable verdad bíblica. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Quiere decir que el hombre enemistado con Dios por el pecado ha venido a una relación de paz. Hay concordia, hay armonía. Escucha, por favor. Cuando una persona recibe vida eterna, es Dios que le comunica su propia vida natural a él. Y las tres personas de la deidad vienen a una experiencia de comunión con él. Y todavía algo más. El que ha creído, el que ha regresado a Cristo y recibe el perdón de sus pecados, puede ver el futuro con seguridad. ¿Por qué? La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. La transformación de Cristo permite al transformado ver el futuro con seguridad. La segunda bendición de las muchas que podría citar esta noche es la bendición de una nueva naturaleza. Decía al principio que la naturaleza de hoy, nuestra naturaleza, valga la redundancia, nuestra naturaleza natural. Es decir, la herencia que nosotros tenemos procede de nuestros padres. Pedro dice que fuimos rescatados de la herencia de nuestros padres, que recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles. Lo que recibimos de Adán fue pecado y transgresión, de manera que esa herencia que se produce en la experiencia del primer hombre se comunica a todos sus descendientes. Por tanto, todos somos pecadores, pero Dios no arregla tu viejo corazón. No tiene arreglo. Lo coloca a un lado y te da un corazón nuevo. A veces todas las ciudades tienen lugares viejos, ¿verdad? Antiguos. Un lugar viejo es algo que debe tirarse. Un lugar antiguo es algo que debe conservarse. La diferencia entre viejo y antiguo es precisamente esto. El viejo no vale. Cuanto más tiempo, menos vale. El antiguo, cuanto más tiempo, más valor. Yo creo que las ciudades tienen antiguos barrios y antiguas casas. A veces esas casas antiguas se hacen casas viejas. Y tú dices, qué impresionante edificio, voy a comprarlo. Y cuando llevas a un arquitecto contigo, te dice, mire, mejor no. Porque la única solución que tiene esta casa es hacer una nueva. Dios se acercó a mi corazón, ha visto mi experiencia. No hay vigas que sustenten el tejado, no hay cimientos que mantengan mi estabilidad. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, les daré un corazón nuevo. Es más, dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, el insensible corazón, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora escucha esto. Y haré que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Cuando yo leo Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo presenta una disyuntiva tremenda. Él dice, yo sé lo que debo hacer. Él es un buen fariseo convertido. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Siempre querían alcanzar lo que Dios tiene por gracia, ellos los quieren alcanzar por obras. De manera que los fariseos vinieron un día a Cristo y dijeron, vamos a entusiasmar al maestro. Maestro, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? ¿Y qué les dice Cristo? Esta es la obra de Dios, que creáis
en aquel que ha enviado. Dejar de hacer para descansar. Dejar de esforzarse para depender absolutamente de Dios. Y este corazón nuevo, con el Espíritu de Dios, hace lo imposible para el hombre natural. Hay una transformación íntima que te permite vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si quieres entender bien esto, yo te invito a que abras la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer un versículo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. El apóstol Pablo habla de lo que es la naturaleza del hombre. Y dice, mira, el pecado afectó toda la dimensión, toda la estructura de la naturaleza humana. Y dice el texto bíblico, Gálatas 5, 19, la última parte, que las obras de la carne son, y aquí notáis el deterioro absoluto de la parte moral de la persona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero las obras de la carne deterioran también el área de la religión. Idolatría, hechicerías. Deterioran el área de la relación con el prójimo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Contaminan la intimidad del individuo. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Creo que no hace falta, mis queridos amigos y hermanos, ninguna evidencia para demostrar esto, ¿verdad? Todos estamos, yo diría, ya saturados un poco de la célebre guerra de Afganistán. ¿Habéis visto la televisión ayer y hoy? Ya no están los talibanes por ahí, al menos en muchas partes. Pero ahora hay una gran colección de egoístas que cada uno quiere su propia parte del pastel. Aquí tenéis la situación. Y alguien me dice, bueno, estos son pueblos un tanto ignorantes. ¿Quieres que te diga, con la autoridad de la palabra de Dios, que la experiencia disgregante dentro de la Iglesia obedece a esto? ¿Quieres que te diga que dentro de las congregaciones hay personas que son incapaces de ceder a esta cadena de esclavitud y que tienen pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones? Y son capaces de dividir la Iglesia de Cristo, si es necesario, en pro de su propio interés personal. Oh, queridos míos, la evidencia de la transformación es una tremenda necesidad. Y Dios nos dota de una naturaleza nueva. ¿Cómo? Dice poniendo el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, dice que Dios nos ha dado el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Y añade el apóstol Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. ¿Tú entiendes bien ese versículo? No hay segundas o terceras experiencias en la conversión. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: el espíritu que Dios coloca en ese nuevo corazón hace trascendente en la vida del cristiano la persona admirable de Jesús. No solamente habla de relación de dónde procede el espíritu, procede del Padre y del Hijo, esta es una gran verdad teológica, pero esa procedencia y esa presencia permite llevar a cabo el programa de Dios para el creyente, que es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quieres saber cómo era Jesús? Lee Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, tolerancia, templanza. Así era Jesús. Y esa acción es superior a la capacidad del hombre. Por eso dice el texto bíblico, les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu y serán hombres transformados, pasando de ser hombres del mundo a ser personas celestiales. Cuando voy a la Biblia descubro que el creyente transformado tiene en sí la experiencia del amor de Cristo. Y en Romanos 5:5 el apóstol me dice que el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora escucha esto. ¿Es verdad que se están desintegrando los hogares de los llamados creyentes evangélicos, sí o no? ¿Sabes por qué?
que ama sin esperar recibir. Amor que se busca en el otro por necesidad de comunión con Cristo. Óyelo bien, mi querido hermano. Quiero que este asunto quede completamente claro en tu vida. Ser cristiano no es practicar la religión cristiana, no importa cuál sea. Ser cristiano es vivir a Cristo. De manera que el amor de Cristo brote, lata en tu corazón, que la mente renovada de Cristo, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, la mente renovada de Cristo, mejor dicho, la mente de Cristo renueva nuestro pensamiento, nuestra orientación. Y todavía algo más, el poder de Cristo permite que nuestra vida sea una vida cambiada. Por eso ser cristiano es tan fácil como esto. Andad en el Espíritu. La última bendición que voy a mencionar en la transformación de Cristo es el cambio de posición. Vuelvo al texto. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Cambio de posición, yo os haré descansar. ¿Quieres oírlo de otra manera? Pablo escribe la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, y dice que Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino. Aquí tenemos un problema serio. Esta palabra reino ha dividido más creyentes y más iglesias casi que ninguna otra del Nuevo Testamento. Yo quiero decirte algo con la autoridad de la Biblia. Nunca ha dejado de existir reino de Dios, nunca. Porque nunca Dios ha estado sin trono. Nunca Dios ha tenido en ninguna dispensación un pueblo que le adore y le reconozca. Por tanto, ese es su reino. Y en el tiempo presente, la manifestación de ese reino, Mateo capítulo 13, está en la vida cambiada, transformada de su iglesia, que proclama voluntariamente su sumisión al rey y proclama que está en el reino de su amado Hijo. Algunos piensan que el reino va a ser algo futuro, solo. No dudo que hay reino en el futuro, porque creo que hay reino por la eternidad. Y creo que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha manifestado distintos aspectos de su reino, pero Él es rey. Y el Dios soberano es Rey de reyes y Señor de señores. Nos ha cambiado, somos distintos. No por imposición, sino por comunión con Cristo. No porque el grupo donde yo me congrego, la iglesia donde asisto, tenga una serie de normas establecidas como conducta ejemplar de los ejemplares creyentes de su denominación. No. Bajo ningún concepto. El cristiano es cristiano porque Cristo transformó su vida. Por último, nuestra responsabilidad. Lo hago, la expreso con las mismas palabras de Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al principio dije algo que voy a confirmar para concluir. Parece que es una invitación de Cristo, ¿sí o no? ¿Es una invitación o no es una invitación? Es una invitación. Cristo dice, venid. Pero cuando el Hijo de Dios dice, venid, automáticamente se ha convertido en un mandamiento. Cristo está diciendo a los perdidos, venid. Y cuando un perdido le dice, no quiero, no está rechazando una invitación, está quebrantando un mandamiento, por cuyo quebrantamiento se pierde para siempre. Dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este evangelio admirable de la gracia de Dios, este evangelio que se expresa de esta manera, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es una obra de Dios. Dios hizo la obra. Quiero enfatizar esto, por favor. No hay una parte que Dios haga y otra parte que tú haces, bajo ningún concepto. Esto no es evangelio bíblico. Dios hizo la obra y la Biblia lo afirma con toda la contundencia. ¿Por qué ir al Nuevo Testamento? Vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Salmo 3:8? La salvación es de Dios.
que dice Jonás 2:9, la salvación es de Dios. Dios hizo la salvación. Y cuando Dios terminó de realizar la obra de salvación en la cruz del Calvario, Cristo proclamó, entonó un canto de victoria, consumado es. Nada puedes hacer, nada puedes añadir. No te olvides que una cruz suplementada es una cruz fracasada. Dios hizo la obra. Lo único que Dios te pide esta noche, estableciendo el mandamiento cariñoso en las palabras de Cristo, es que de tu cansancio espiritual retornes al Señor. Y que en un momento de reflexión íntima, viendo que no puedes considerar el pasado sin remordimiento, que no puedes ver el presente sin inquietud y que no tienes esperanza para el futuro, digas al Señor, Señor, perdóname y sálvame. Yo vengo a ti. Es el gran desafío del Evangelio y la gran invitación de Cristo. Yo voy a pediros a todos los presentes un momento de recogimiento personal. Voy a rogar a todo este auditorio que inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y permitamos que el Espíritu Santo de Dios, no el predicador, hable a cada uno conforme a nuestra necesidad. Y la invitación del Señor es esta: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Hay alguien entre nosotros esta noche con cansancio espiritual? Alguien con un corazón inquieto que quiere decir al Señor, Señor, aquí estoy, tómame y sálvame. Y quiere manifestarlo ahora, expresar en público esta decisión personal, poniéndose en pie donde está, levantando su mano, para que sepamos que esta noche entre nosotros hay alguien que está volviendo a Jesús, atendiendo su invitación personal. ¿Quién va a decir a Cristo esta noche, Señor, vuelvo a ti? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres manifestarte? Diciendo al Señor, Señor, sálvame. Si no te atreves a hacerlo en público, pero sientes la necesidad de un encuentro con Cristo, por favor, quédate sentado donde estás, en tu banco, al final de la reunión, para encontrarnos contigo. Pero yo quiero terminar este tiempo con una invitación a mis hermanos. ¿Cuántos creyentes cansados y trabajados? ¿Cuántos? ¿Cuántos creyentes tratando de llevar una vida a ellos, cuando la única forma de la vida victoriosa es en Cristo? ¿Tú quieres, hermano o hermana, esta noche decir al Señor, tal vez con las palabras del cántico, renuévame, Señor Jesús? Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Quieres decir a Cristo esta noche, en el silencio de tu alma, lo que Él conoce de ti, salir de esta reunión transformado por el poder omnipotente de Jesús? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A Él sea la gloria, a nosotros su bendición por Cristo Jesús.